Yo siempre creí que el amor de una madre era inquebrantable, como las murallas de Córdoba que resisten siglos de batallas olvidadas. Hasta que ella me miró en la terminal del aeropuerto, con esa frialdad que congela el alma, y dijo: «Eres demasiado gay para esta familia, Gabriel. Vete y no vuelvas». Me dejó allí, con una maleta llena de ropa que olía a su lavanda y un billete de vuelta que nunca usaría, mientras el rugido de los aviones ahogaba mis súplicas. En ese instante, supe que el exilio no era solo geográfico, era el fin de quien yo había sido. El sol de Córdoba caía a plomo sobre el asfalto, convirtiendo el aeropuerto en un horno donde el aire temblaba como un espejismo. Tenía 25 años, acababa de terminar la carrera de historia en la universidad local, y mi mayor pecado había sido enamorarme de Adrián. Él era el tipo de hombre que hacía que las calles empedradas de la Judería parecieran un escenario romántico, alto, con ojos verdes que recordaban el Guadalquivir en primavera, y una risa que resonaba como el eco de las guitarras en las tabernas del casco antiguo. Nos conocimos en una manifestación por los derechos LGTB en la Plaza de las Tendillas, donde él llevaba un cartel que decía: «El amor no se juzga, se vive». Yo, con mi timidez de chico de barrio obrero, me uní al corro porque necesitaba sentir que no estaba solo en esta ciudad que, bajo su fachada de mezquitas convertidas en catedrales, aún susurraba prejuicios en las esquinas. Mi familia era el típico clan andaluz: padre muerto joven en un accidente de obra, madre viuda que regentaba una tienda de ultramarinos en el barrio de San Basilio, y dos hermanas mayores que ya habían formado sus nidos con maridos e hijos. Yo era el pequeño, el sensato, el que ayudaba en la tienda después de clases, el que callaba las bromas homofóbicas de los clientes habituales porque no era el momento de armar lío. Pero Adrián lo cambió todo. Empezamos con besos robados en el puente romano al anochecer, cuando las luces de la ciudad se reflejaban en el río como promesas efímeras. Él me enseñó a caminar erguido, a mirarme en el espejo sin vergüenza, a decir «te quiero» sin que la voz se me quebrara. Vivíamos en un piso compartido en el centro, cerca de la Alameda del Marqués, donde el bullicio de la vida nocturna nos hacía sentir invencibles. Sin embargo, el secreto se filtró como el agua de una acequia mal tapada. Una de mis hermanas me vio con Adrián en un bar de la calle Cruz Conde, tomados de la mano bajo la mesa. Llamó a mi madre esa misma noche, y al día siguiente, el infierno se desató en la trastienda de la tienda. «Es verdad, Gabriel, estás con un hombre, ¿qué dirá la gente? ¿Que soy yo, una viuda con un maricón por hijo?». Sus palabras eran cuchillos, afilados por años de chismes vecinales y misas dominicales en la catedral. Intenté explicarle que el amor no era un pecado, que Adrián me hacía mejor persona, que en Córdoba, ciudad de tres culturas, debería haber espacio para todos. Pero ella solo veía la vergüenza, el que dirán de las vecinas en el mercado de la Victoria. Esa tarde, me obligó a ir al aeropuerto. «Te compro un billete a Madrid, allí puedes ser lo que quieras, pero no aquí, no en mi casa». Yo protesté, lloré, le recordé cómo me había criado sola, cómo me había animado a estudiar cuando todos decían que los chicos como yo terminaban en la calle. Pero nada. Me empujó hacia la cola de facturación con una maleta improvisada y un sobre con 500 euros, para que no pases hambre. Adrián me esperaba en casa, ajeno a todo, planeando una cena sorpresa con salmorejo y vino de Montilla. No le conté nada por teléfono, solo le dije que iba a arreglar un asunto familiar. Cuando aterrizó el avión en mi mente, ¿no? Cuando ella se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, el mundo se redujo a ese zumbido de motores y el sabor metálico de la sangre en mi labio mordido. Me senté en un banco de la terminal, rodeado de viajeros apresurados que arrastraban maletas con ruedas chirriantes. Un niño pequeño pasó corriendo, riendo, y su madre lo levantó en brazos con una ternura que me revolvió las tripas. ¿Por qué no era yo suficiente para ella? ¿Por qué mi orientación sexual era una mancha que borraba 25 años de obediencia? Llamé a Adrián, y cuando contestó, su voz cálida fue lo único que me ancló. «Estoy en el aeropuerto, amor. Mi madre me ha echado». Silencio al otro lado, luego un juramento ahogado. «Te recojo en 10 minutos. No te muevas». Colgué y miré por la ventana. Córdoba se extendía allá abajo, con su mezquita catedral como un corazón latiendo entre lo árabe y lo cristiano, un recordatorio de que las mezclas pueden ser bellas, pero también destructivas. Adrián llegó en su viejo Seat Ibiza, con el pelo revuelto por el viento del atardecer y los ojos rojos de quien ha llorado en silencio. Me abrazó allí mismo, en el parking, sin importar las miradas de los guardias. «Lo siento tanto, Gab».
Pero estás conmigo ahora. Somos nosotros contra el mundo. Subimos al coche y condujimos de vuelta al centro, con la radio sintonizada en una emisora de flamenco que cantaba de desgarros y pasiones prohibidas. En el piso, me derrumbé en el sofá, y él me preparó un té de manzanilla, como si eso pudiera curar la fractura en mi pecho. Hablamos hasta la madrugada, le conté cómo mi madre siempre había sido dura, pero protectora, como mi padre, antes de morir, me había dicho: sé valiente, hijo, la vida es corta. Adrián compartió su propia historia: padres divorciados en Sevilla, un hermano que lo había denunciado una vez por hacer el ridículo en una cena familiar. La familia no es sangre, Gab. Es quien te elige cada día. Los días siguientes fueron un limbo. No volví a la tienda, mi madre no contestaba mis llamadas, y mis hermanas solo mandaban mensajes evasivos: dale tiempo, es mayor. Intenté buscar trabajo, un puesto de guía turístico en la oficina de turismo, aprovechando mi título, pero cada entrevista era un recordatorio de mi inestabilidad. ¿Vives solo?, preguntaban, y yo mentía, porque decir con mi novio aún me aterrorizaba. Adrián, que trabajaba como diseñador gráfico freelance, me animaba: eres fuerte, mi historiador. Córdoba es tuya, no de ellos. Paseábamos por el Alcázar de los Reyes Cristianos, donde los jardines moriscos nos daban un respiro, y hacíamos el amor con la urgencia de quien teme perderlo todo. Pero el peso de la pérdida me carcomía, echaba de menos el olor a pan recién horneado de la tienda, las charlas con mi madre sobre los toros en la feria, el sentido de pertenencia que ahora era un vacío. Una noche, después de una discusión tonta sobre dinero, los 500 euros se estaban acabando, exploté. ¿Y si ella tiene razón, y si soy demasiado para esta ciudad, para esta vida? Adrián me tomó las manos, sus palmas callosas de tanto dibujar. Eres perfecto tal como eres. Y si Córdoba no lo ve, nos iremos. Pero no sin pelear. Esa promesa me sostuvo, pero el dolo se acumulaba como polvo en las grietas de las paredes antiguas. La rutina se instaló como una niebla espesa sobre el Guadalquivir, opaca pero asfixiante. Adrián y yo nos movíamos por el piso como sombras, él con sus deadlines de diseño, yo enviando currículos que caían en el vacío digital. Córdoba, con su encanto eterno, los patios floridos del mayo, el aroma a jazmín en las callejuelas, se convertía en una trampa. Cada esquina recordaba un pedazo de mi pasado: la fuente de los 8 caños donde jugaba de niño, ahora un sitio para selfies de turistas, el barrio San Basilio, donde mi madre aún vendía aceitunas y jamón, pero yo ya no podía cruzar su puerta sin sentirme un intruso. El rechazo familiar no era un golpe seco, sino un goteo constante que erosionaba mi alma. Mi hermana mayor, Carmen, me llamó una semana después del abandono. Mamá está mal, Gab. Llora por las noches. Dice que la has matado con tu elección. Elección. La palabra me revolvió el estómago, como si mi amor por Adrián fuera un capricho, no una verdad grabada en mis huesos. Intenté razonar: no es una elección, Car. Es quien soy. Dile que la quiero. Pero ella cortó: aquí no hay espacio para eso. Piensa en el negocio, en las vecinas. Colgué y me encerré en el baño, mirando mi reflejo en el espejo empañado. ¿Quién era ese hombre con ojeras, con la mandíbula tensa de tanto tragar rabia? Adrián me encontró allí, acurrucado en el suelo de azulejos fríos. No estás solo, murmuró, arrodillándose a mi lado. Su abrazo era mi salvavidas, pero incluso en sus brazos, sentía el vacío de la aprobación materna. La sociedad cordobesa, con su mezcla de tradición y modernidad, era un campo minado. En la cola del supermercado del Corte Inglés, un vecino de la infancia me vio con Adrián comprando vino. ¿Ese es tú, amigo?, preguntó con una sonrisa torcida, lo suficientemente alta para que la cajera alzara la ceja. Asentí, fingiendo indiferencia, pero por dentro ardía. Córdoba presumía de su festival de la guitarra, de su puente iluminado como en las postales, pero bajo esa capa, el machismo andaluz susurraba: maricón. En una entrevista para un puesto en la Diputación, el entrevistador, un hombre de bigote canoso y corbata floja, me preguntó por mi estabilidad personal. Le hablé de mi pasión por la historia de la ciudad, de cómo Al-Ándalus era un ejemplo de convivencia, pero él solo anotó algo y cambió de tema. Salí de allí sabiendo que no me llamarían.
Adrián intentaba contrarrestar el veneno con gestos cotidianos, desayunos de churros en la plaza de la Corredera, donde el sol mañanero nos bañaba en oro, noches de cine en el Centro de Arte Contemporáneo, riéndonos de películas que hablaban de amores imposibles. Pero el estrés lo alcanzaba a él también. Una vez, después de un encargo rechazado por demasiado provocativo, un póster para una expo LGTB con siluetas entrelazadas, llegó a casa hecho una furia. Esta ciudad nos mastica y escupe, Gabre, ¿por qué nos quedamos? Lo abracé, oliendo a su colonia cítrica mezclada con sudor. Porque es mi hogar. O lo era. Hicimos el amor esa noche con una desesperación cruda, como si cada caricia pudiera sellar las grietas. Pero al amanecer, el silencio entre nosotros era pesado, lleno de preguntas no formuladas. Mi madre rompió el hielo un mes después, con un mensaje de texto seco: ven a la tienda. Hablemos. El corazón me latió desbocado mientras cruzaba el río en el autobús 3, pasando por el mirador de la Malmuerta, donde las vistas de la sierra eran un bálsamo efímero. La tienda estaba como siempre, estanterías de latas de atún, el mostrador rayado por años de transacciones. Ella salió de la trastienda, más delgada, con el delantal manchado de aceite. Siéntate, ordenó, sin un beso ni un abrazo. Hablamos en susurros, para que los clientes no oyeran. He rezado, Gabriel. He hablado con el cura. Dice que es una fase, que puedes cambiar. Lágrimas calientes me quemaron los ojos. No es una fase, mamá. Es mi vida. Y Adrián es parte de ella. Su rostro se endureció como la piedra caliza de la mezquita. Entonces, elige. O eso, o tu familia. Salí de allí con las piernas temblando, el ultimátum resonando como un eco en las alcantarillas. De vuelta en el piso, Adrián me esperó con una botella de fino y aceitunas aliñadas. Le conté todo, y por primera vez, vi duda en sus ojos. Tal vez deberíamos irnos a Barcelona. Allí hay más espacio para nosotros. La idea me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Córdoba era mi raíz, pero sus raíces me estaban asfixiando. Esa noche, soñé con mi padre, él en su andamio, riendo, diciéndome: la sangre no ata, hijo. El corazón sí. Desperté sudando, con Adrián durmiendo a mi lado, su respiración rítmica como un pulso compartido. Los pequeños insultos se acumulaban, un grafiti en la puerta de nuestro edificio: maricones fuera, borrado por el portero con desgana, un amigo de la uni que dejó de contestar mensajes tras vernos besarnos en una fiesta. Me sentía invisible y hipervisible a la vez, un fantasma en mi propia ciudad. Intenté canalizarlo en un blog anónimo sobre historia queer de Córdoba, los amores prohibidos en la época califal, los travestis en las ferias del siglo XIX, pero los comentarios anónimos eran veneno: vete a tu Madrid de locos. Adrián leía algunos y los borraba, pero el daño estaba hecho. No les des poder, decía, pero ¿cómo?, cuando cada día era una batalla por respirar. Una tarde de lluvia torrencial, que convertía las calles en ríos de barro rojizo, recibí una llamada de mi hermana menor, Lola. Mamá tuvo un mareo en la tienda. El médico dice estrés. Cree que es por ti. Culp. Esa palabra era un yugo. Corrí bajo el aguacero hasta el Hospital Reina Sofía, empapado hasta los huesos. Mi madre yacía en la cama, pálida como la cal de las paredes andaluzas, con un gotero pinchado en el brazo. Gab, murmuró al verme. Nos abrazamos por primera vez en meses, su cuerpo frágil contra el mío. Perdóname, sollocé. Ella acarició mi pelo. Solo quiero que estés bien. Que no sufras. Pero al día siguiente, cuando mencioné a Adrián, su mano se tensó. Él te hace sufrir. La gente habla. Salí del hospital con el corazón partido de nuevo, la lluvia lavando mis lágrimas pero no la amargura. La densa opresión me llevaba al límite, noches en vela mirando el techo agrietado, días fingiendo sonrisas en las entrevistas fallidas. Adrián, mi ancla, empezaba a mostrar grietas, discusiones por nimiedades, como quién lava los platos o por qué no salimos más. Necesitamos aire, Gab. Esta ciudad nos está matando. Tenía razón, pero partir era admitir derrota. Y entonces, el destino decidió por nosotros. El verano llegó a Córdoba como un horno encendido, con temperaturas que superaban los 40 grados y un siroco que secaba la garganta.
El Guadalquivir bajaba turbio, cargado de sedimentos, reflejando un cielo implacable. Adrián y yo nos refugiábamos en el piso con ventiladores que zumbaban como avispas enfurecidas, pero el calor era interno, un fuego lento que consumía nuestra paciencia. Yo había conseguido un trabajo precario como guía freelance en tours por la mezquita, narrando historias de Abderramán III y sus jardines de placeres ocultos, pero el sueldo apenas cubría la luz y el alquiler. Adrián, con sus encargos irregulares, empezaba a mirar portales de empleo en Madrid. Solo temporalmente, decía, pero sus palabras eran un presagio. La presión familiar escalaba en espiral. Mi madre, recuperada del mareo, insistía en visitas semanales a la tienda, siempre con el mismo guión: ven solo, sin él. Iba, porque la culpa era un anzuelo clavado en mis entrañas, y cada vez terminábamos en la trastienda, entre sacos de garbanzos y botellas de aceite, discutiendo en voz baja. He visto al cura de nuevo. Hay grupos para gente como tú. En secreto, para que nadie sepa. Su voz era un susurro cargado de esperanza falsa, como si mi orientación fuera una adicción curable con rezos y penitencias. Yo respondía con paciencia agotada: mamá, no necesito curarme. Necesito que me aceptes. Ella desviaba la mirada hacia la Virgen del Perpetuo Socorro en la pared, murmurando avemarías. Esas visitas me dejaban exhausto, como si hubiera corrido la cabalgata del Rey Mago bajo el sol de enero. Mis hermanas se alineaban con ella, por inercia o miedo. Carmen, la mayor, con su vida de madre de 3 en un piso de la periferia, me mandaba audios llenos de consejos no pedidos: piensa en nosotras, Gab. ¿En la herencia de la tienda? ¿Qué pasará si sigues así? La gente ya cotillea. Lola, la mediana, era más sutil, invitándome a barbacoas familiares donde Adrián no era bienvenido. Trae a un amigo, pero uno normal. Normal. Esa palabra me hacía hervir la sangre. Una vez, en una de esas reuniones en el patio de su casa en Almodóvar del Río, un primo borracho de fino me acorraló junto a la barbacoa humeante: ¿es verdad lo que dicen, que te gustan los tíos? Joder, Gab, con lo majo que eras. Reí, fingiendo ligereza, pero por dentro era un nudo de humillación. Adrián me esperaba en el coche, fumando un cigarro con la ventanilla bajada, y cuando subí, solo dijo: no vuelvas a ir sin mí. Pero ¿cómo pelear contra la sangre? En la calle, el acoso era sibilino, como el viento que arrastra hojas secas. En la Plaza del Potro, famosa por su estatua ecuestre y su historia de duelos, un grupo de adolescentes me silbó al pasar con Adrián de la mano. Maricones, gritaron, riendo como hienas. No respondí: años de contención me habían enseñado el silencio, pero Adrián se giró, rojo de ira. Cállate, niñato, o te parto la boca. Los chavales huyeron, pero el incidente nos dejó temblando. Esa noche, en la cama, con el sudor pegándonos las sábanas, le confesé: tengo miedo, Adri. De que esto nos rompa. Él me besó la frente, salada de lágrimas. No lo hará. Somos más fuertes. Pero en sus ojos, vi el cansancio, el peso de ser mi escudo. El trabajo en los tours era mi único bálsamo, un escenario donde controlaba la narrativa. Llevaba grupos de turistas australianos o japoneses por los arcos de herradura de la mezquita, hablando de cómo los Omeya acogieron a judíos y cristianos, de amores que cruzaban fronteras. Córdoba fue un faro de tolerancia, decía, y por un momento, creía mis propias palabras. Pero al final del día, con la propina en el bolsillo y el sol poniéndose tras la torre de la Calahorra, volvía a la realidad: un piso con facturas pendientes, una madre que me veía como una decepción, una ciudad que toleraba pero no abrazaba. Una crisis económica nos golpeó como un mazazo. Adrián perdió un cliente grande, una agencia conservadora que canceló por temas éticos al enterarse de su orientación, y mi sueldo de guía se evaporó con la temporada baja. Discutíamos por tonterías: ¿por qué gastaste en ese vino caro? Porque necesitaba olvidar un día de mierda. El sexo, antes un refugio, se volvió mecánico, como un ritual para no desmoronarnos. Una noche, después de una pelea donde le eché en cara su impaciencia por huir, se encerró en el baño. Lo oí sollozar, y algo en mí se rompió. Entré, lo abracé bajo la ducha fría. Lo siento. Te amo tanto que duele. Nos reconciliamos allí, con el agua lavando pecados imaginarios, pero el daño se acumulaba, capa a capa. Mi madre, en su terquedad,
dio un paso inesperado, me invitó a la Feria de Mayo, como en los viejos tiempos. Fui solo, con un traje de lino blanco y el sombrero cordobés que ella me regaló de crío. El recinto ferial era un torbellino de luces, sevillanas y olor a rebujitos, donde las mujeres en mantones bailaban con gracia felina. La encontré en su caseta familiar, rodeada de parientes lejanos. Bailamos un rato, fingiendo normalidad, pero cuando me preguntó por ese amigo tuyo, el hechizo se rompió. Se llama Adrián, mamá. Y es mi pareja. Silencio. Luego, con voz quebrada, no puedo aceptarlo, hijo. Es contra Dios, contra todo lo que soy. Me marché a medianoche, caminando solo por las avenidas desiertas, el eco de las casetas como un lamento flamenco. La opresión llegó a su cenit en una manifestación por el orgullo en la avenida del Gran Capitán. Adrián y yo marchamos con banderas arcoíris, coreando amor sin miedo. Pero al final, un contramanifestante, un tipo con cruz al cuello y megáfono, nos apuntó: pecadores, arrepiéntanse o ardan. La multitud rugió, pero yo me quedé paralizado, el pánico subiéndome por la garganta. Adrián me sacó de allí, pero en el coche, vomité bilis y rabia. No aguanto más esta ciudad hipócrita, jadeé. Él asintió, con los nudillos blancos en el volante. Entonces, planeemos la huida. Pero el destino, caprichoso como el viento de la sierra, tenía otros planes. 2 días después, recibí una llamada de Lola: mamá ha sufrido un infarto. Está en el Reina Sofía. Ven ya. Corrí al hospital bajo un sol que quemaba como castigo divino, el corazón latiéndome en los oídos. Ella yacía conectada a máquinas, pálida y frágil, con tubos invadiendo su nariz. El médico fue directo: estrés crónico. Ha estado ignorando los síntomas por meses. Me senté a su lado, tomando su mano arrugada, oliendo a desinfectante y a la mujer que me dio la vida. Gab, murmuró al despertar, prométeme que lo intentarás. Por mí. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Te lo prometo, mamá. Pero no puedo cambiar quién soy. Ella cerró los ojos, exhausta, y en ese silencio, sentí el abismo entre nosotros ensancharse. El infarto de mi madre fue el detonante, el momento en que el volcán dormido bajo mi piel entró en erupción. Pasé días en el hospital, turnándome con mis hermanas en una vigilia que olía a café rancio y antiséptico. Córdoba, afuera, seguía su ritmo, el claxon de los taxis en la glorieta, el tañido de las campanas de la catedral marcando las horas como un reloj inexorable. Pero dentro de esas paredes blancas, el tiempo se dilataba, cada pitido del monitor un recordatorio de la fragilidad. Adrián venía todas las tardes, trayendo bocadillos de tortilla del bar de la esquina, pero mi madre, al verlo, desviaba la mirada. Dile que se vaya, me susurró una vez. No es familia. Esas palabras fueron un puñetazo en el plexo solar. Él es mi familia ahora, respondí, con voz firme por primera vez. Ella no replicó, solo apretó los labios en una línea fina. La noticia se filtró a la prensa local como aceite derramado. Un periódico sensacionalista de tirada provincial publicó un artículo vago: viuda cordobesa colapsa por escándalo familiar. No mencionaban mi nombre, pero las vecinas de San Basilio lo sabían todo. Cuando salí a comprar tabaco en el estanco del hospital, una mujer mayor, la misma que compraba pan en la tienda de mi madre, me clavó la mirada. Pobre mujer. Todo por tu culpa, muchacho. El tabaco se me cayó de las manos, y en lugar de recogerlo, la enfrenté: mi culpa, por amar como amo. Ella balbuceó algo sobre pecados y se fue, pero el veneno ya estaba inyectado. De vuelta en la habitación, le conté a Adrián, y él, con esa calma que lo definía, dijo: es hora de que el mundo sepa tu verdad, Gab. Toda. Esa noche, mientras mi madre dormía bajo sedantes, me senté en la sala de espera con mi portátil. Las palabras fluyeron como el Guadalquivir en crecida. Escribí un post en mi blog, ahora no tan anónimo. Mi madre me abandonó en el aeropuerto por ser gay. Hoy, ella lucha por su vida, y yo lucho por la mía. Córdoba, ciudad de puentes, ¿cuándo construirás uno para nosotros? Adjunté una foto nuestra con Adrián en el puente romano, sonriendo bajo las farolas. Lo publiqué con el corazón en un puño. Al amanecer, las notificaciones explotaron, shares en redes, mensajes de apoyo de desconocidos: ánimo, hermano, desde Málaga,
Pero también el hat, degenerado, tu madre muere por ti. Cerré el portátil, temblando, y llamé a Adrián. ¿Lo hice? Su respuesta fue un grito de orgullo. Eres un valiente de cojones. El secreto expuesto fue un terremoto. Mis hermanas me bombardearon con llamadas furiosas. Estás loco, Gab, mamá lo leerá y empeorará. Lola llegó al hospital hecha una furia, con el bolso balanceándose como un péndulo. Has matado a la familia. ¿Por un capricho? La miré, exhausto. No es capricho. Es supervivencia. Carmen, más pragmática, se limitó a un silencio acusador. Pero el impacto mayor vino de la calle. Un periodista de Diario Córdoba me contactó para una entrevista. Tu historia representa a tantos. Dudé, pero Adrián me empujó. Habla por los que no pueden. Acepté, y al día siguiente, en un café con vistas al río, conté todo: el abandono, el ultimátum, el amor que me salvó. El titular salió esa tarde: hijo abandonado por su orientación, Córdoba debe tender puentes. El backlash fue inmediato y feroz. En la tienda de mi madre, ahora regentada por una vecina, los clientes boicotearon: no compro a maricones. Mi madre, al enterarse por el periódico que le trajo una enfermera, sufrió una recaída menor, el monitor pitando como una alarma. Cuando la visité, su mirada era un pozo de reproche. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué airear la suciedad? Lágrimas surcaron su rostro surcado de arrugas. Porque la suciedad es el silencio, mamá. Y me estaba ahogando. Ella extendió la mano, pero la retiré, por primera vez. Necesito espacio. Para sanar. Salí de allí con el alma en jirones, el pasillo del hospital un túnel interminable. La ciudad se dividió como el Guadalquivir en dos orillas. Amigos de la uni me escribieron apoyos tardíos, un colectivo LGTB de Córdoba me invitó a hablar en un evento. Pero el odio era visceral: pintadas en nuestro edificio, fuera viados, llamadas anónimas a medianoche con insultos grabados. Adrián y yo dormíamos con el teléfono en silencio, pero el miedo se filtraba en sueños. Yo, solo en el aeropuerto de nuevo, con maletas vacías. Una noche, después de una amenaza por mensaje: cuidado, o te pasa como a tu puta madre, Adrián perdió los estribos. Nos vamos. Mañana mismo. A Barcelona, a donde sea. Lo abracé, sintiendo su cuerpo tenso como un arco. Espera. Déjame ver esto hasta el final. El punto de quiebre llegó una semana después, en la sala de visitas del hospital. Mi madre, más estable, pidió hablar a solas. Adrián esperó fuera, hojeando una revista con desgana. Ella se incorporó en la cama, con voz ronca: he soñado contigo, Gab. Pequeño, corriendo por el patio. No quiero perderte. Por un instante, vi a la mujer que me mecía de niño, no a la juez implacable. Entonces, acéptame. A mí y a Adrián. Silencio. Luego, un sollozo: no sé cómo. Me educaron así. El cura dice. La interrumpí: olvida al cura. ¿Piensa en tu hijo? Sus ojos se llenaron de un dolor antiguo, el de la viuda que luchó sola. Lo intentaré. Pero no prometo nada. Era un hilo frágil, pero suficiente para no romper del todo. Sin embargo, el mundo exterior no esperaba. Esa misma tarde, al salir del hospital, un grupo de reporteros nos acechó en la entrada. Flashes cegadores, micrófonos como lanzas. Gabriel, arrepentido de tu post. Tu madre te perdona. Adrián me protegió con el brazo, pero yo me detuve. No me arrepiento. Solo quiero vivir sin miedo. Las palabras salieron roncas, pero firmes. Los flashes parpadearon como estrellas furiosas, y en ese caos, sentí un atisbo de libertad. Pero el precio: esa noche, en el piso, recibí un mensaje de un número desconocido, una foto de Adrián saliendo del supermercado, con un vigila a tu espalda. El terror se instaló como un huésped no invitado. Me derrumbé en el sofá, la cabeza entre las manos. He destruido todo, sollocé. Adrián se arrodilló frente a mí, sus ojos verdes fijos en los míos. No. Lo has liberado. Pero si no podemos aquí, nos vamos. Asentí, aturdido, mientras el Guadalquivir rugía lejano, indiferente a nuestras tormentas.
El secreto revelado no era victoria, era el borde del abismo, donde un paso en falso lo devoraría todo. El clímax no llegó con truenos ni fuegos artificiales, sino con la quietud de una habitación de hospital al mediodía, cuando el sol filtra rayos polvorientos a través de persianas entreabiertas. Mi madre había sido dada de alta, con receta de beta-bloqueadores y reposo absoluto, y la tienda cerraba temporalmente. Mis hermanas se turnaban para cuidarla en su piso de San Basilio, un apartamento modesto con balcones de hierro forjado y azulejos hidráulicos que crujían bajo los pies. Yo no había vuelto allí desde el infarto, el umbral era una frontera invisible. Pero una mañana de julio, con el aire cargado de olor a tierra húmeda tras una tormenta fugaz, recibí su llamada. Ven, Gabriel. Trae a tú. Adrián. Su voz era un hilo tenso, pero inquebrantable. Colgué, el teléfono caliente en mi palma, y miré a Adrián, que pelaba naranjas en la cocina. ¿Quiere vernos? A los dos. Él dejó el cuchillo, con una sonrisa tensa. ¿Es una trampa o un milagro? Solo el tiempo lo diría. Llegamos al mediodía, con una bolsa de frutas frescas del mercado de la Victoria, melocotones jugosos, higos maduros, como ofrenda de paz. El barrio bullía, niños pateando un balón contra las paredes encaladas, mujeres colgando ropa en tendederos que danzaban al viento. El piso olía a sopa de verduras y a incienso de la Virgen. Mi madre nos abrió la puerta, envuelta en una bata floreada, más frágil que nunca, con el pelo gris recogido en un moño deshecho. Pasad, dijo, sin mirarnos directamente. Adrián y yo entramos en la sala, donde el sofá hundido guardaba recuerdos de navidades pasadas, de risas forzadas alrededor del Belén. Nos sentamos en sillas de mimbre, el silencio espeso como el gazpacho frío. Ella se acomodó frente a nosotros, con las manos entrelazadas sobre el regazo. He leído tu artículo, Gabriel. Y los comentarios. Algunos me han hecho llorar. Hice ademán de hablar, pero ella levantó la mano. Déjame. He pasado noches pensando en tu padre. Él te habría defendido, lo sé. Era un hombre de corazón ancho, no como yo. Una lágrima rodó por su mejilla, y Adrián, siempre el sensible, le ofreció un pañuelo de su bolsillo. Ella lo tomó, sorprendida. Gracias. Adrián, ¿es así como te llamas? Él asintió, con voz suave, sí, señora. Un placer conocerla por fin. El gesto rompió el hielo, un crujido sutil en la tensión. Entonces, ella soltó la bomba, con voz que temblaba como una hoja de olivo, fui al cura. No al de siempre, sino a uno joven, de la parroquia nueva. Me dijo que el amor de Dios no excluye a nadie. Que he sido una tonta, ciega por el miedo al que dirán. Silencio. Yo contuve el aliento, temiendo un pero. Y tiene razón. Te quiero, hijo. ¿A ti y a esto? Hizo un gesto vago hacia Adrián, pero era suficiente. Me lancé a abrazarla, sollozando contra su hombro huesudo, oliendo a su jabón de siempre. Adrián se unió, un abrazo torpe de tres, y por primera vez, sentí que la familia se recompone, no perfecta, sino real. Pero el clímax no era solo reconciliación, era confrontación. Esa tarde, mientras preparamos té en la cocina, Adrián cortando limón con precisión de artista, yo revolviendo azúcar, mi madre entró y dijo lo impensable: quiero conocer tu historia, Adrián. Toda. Para entender. Él dudó, mirando mi aprobación, y yo asentí. Se sentaron a la mesa de formica, y Adrián habló, de su infancia en Sevilla, de un padre ausente que lo llamaba niña en broma cruel, de la primera vez que besó a un chico en un carnaval, y el puñetazo que recibió después, de cómo Córdoba lo salvó, con su diversidad oculta. Mi madre escuchaba, asintiendo, las manos quietas por primera vez. He sido egoísta, admitió al final. Pensé que protegerte era controlarte. Perdóname. Adrián, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. Ya está perdonado, si Gab lo permite. Yo, desde la puerta, solo pude susurrar, lo permito. El verdadero pico emocional vino al atardecer, cuando salimos al balcón. Córdoba se extendía abajo, el sol tiñendo la mezquita de oro líquido, el río serpenteando como una vena azul. Mi madre señaló el horizonte. Mira, hijo. Esa es tu ciudad. No la mía para decidirte.
Le conté entonces lo que nunca había dicho. En el aeropuerto, pensé en saltar a las vías del tren. Tu rechazo me mató un poco. Ella se cubrió la boca, horrorizada. Dios mío. Y entonces, el grito que había reprimido años: no soy un error, mamá, soy tu hijo, gay y todo. Mi voz resonó en el callejón, atrayendo miradas curiosas de ventanas vecinas. Ella no se inmutó, en cambio, me abrazó fuerte. Lo sé ahora. Y lo gritaré si hace falta. Adrián y yo nos fuimos esa noche con el corazón ligero, pero el clímax no terminaba allí. Al día siguiente, el colectivo LGTB organizó una charla en la Plaza de las Tendillas, y mi madre, contra todo pronóstico, insistió en venir. ¿Por ti? La plaza bullía, banderas arcoíris ondeando, altavoces con himnos de libertad, cuerpos pintados de colores vibrantes. Subí al podio improvisado, con Adrián a mi lado y ella en primera fila, aferrando su bolso como un talismán. Hablé de puentes rotos y reconstruidos, de madres que aprenden a soltar, de amores que resisten sirocos. La multitud aplaudió, un rugido que ahogó los murmullos homofóbicos de un grupito al fondo. Mi madre, al bajar, me besó la mejilla. Estoy orgullosa. 3 palabras que valían más que cualquier herencia. Pero en la euforia, no vi las sombras. Esa noche, en el piso, mientras Adrián dormía, revisé el móvil, un mensaje de un número bloqueado, con una foto mía en la plaza, cruzada por una X roja. No durarás. El miedo volvió, un escalofrío en la nuca. El clímax había sido catártico, pero la batalla no acababa, solo cambiaba de forma. Los días posteriores al clímax fueron un bálsamo agridulce, como el sorbo de un amargo cordial después de una borrachera emocional. Mi madre empezó terapia con un psicólogo del Centro de Salud Mental de la Diputación, sesiones que yo pagaba con mis propinas de guía, y poco a poco, su mirada perdía esa dureza de granito cordobés. Invitaba a Adrián a comer domingos paella en la olla de barro, con risas forzadas al principio, fluidas después, y aunque las conversaciones esquivaban temas profundos, era progreso, un puente tendido, tablón a tablón. Mis hermanas, arrastradas por la corriente, enviaban mensajes reconciliadores, Carmen con fotos de sus niños, Lola con invitaciones a cine. Trae a Adrián, si quieres. El si quieres era un eco de duda, pero servía. Sin embargo, la curación tenía su precio. El backlash del artículo no se evaporó, se metamorfoseó en sombras persistentes. Perdí el contrato freelance con una agencia de tours conservadora, no encajas en nuestra imagen familiar, y Adrián rechazó un encargo de una bodega local por rumores de desestabilización. Vivíamos con lo justo, comiendo lentejas 3 veces por semana, pero el orgullo nos sostenía. Mi madre, en un gesto de expiación, vendió un lote de terreno heredado de mi padre, un olivar en la sierra, y nos dio la mitad, para que empecéis bien. ¿Sin deudas? Lo usamos para mudarnos a un piso más grande en el barrio de la Catedral, con vistas al Mirab iluminado de noche, un recordatorio de que la belleza persiste en las grietas. El que pagó el mayor precio fue, irónicamente, el odio mismo. El tipo del mensaje amenazante resultó ser un excliente de Adrián, un empresario homofóbico de la Cámara de Comercio, expuesto en una investigación periodística que siguió a mi charla. La policía lo interrogó, y aunque no hubo cargos, falta de pruebas, su reputación se hundió como plomo en el río. Lo vi en las noticias locales, cara demacrada, balbuceando excusas. Hice lo que creí correcto, dijo a la cámara, pero sus ojos gritaban arrepentimiento. Mi madre, al verlo, murmuró: el diablo se come a los suyos. No era venganza, era justicia poética, el boomerang del prejuicio. Yo, por mi parte, no gané en grande, no hubo desfiles ni aplausos eternos. En cambio, encontré una normalidad ganada a pulso, mañanas escribiendo un libro sobre identidades queer en la historia andaluza, tardes guiando tours donde ahora incluía anécdotas LGTB, el poeta gay que cantó a los muchachos en las tabernas califales, noches con Adrián cocinando gazpacho bajo las estrellas del patio. Mi madre nos visitaba, trayendo empanadas de la tienda reabierta, y una vez, en un arrebato de vulnerabilidad, nos contó su propio secreto, un amor juvenil con una amiga en los años 70, truncado por la dictadura moral del franquismo. Fui cobarde entonces. No lo seré ahora. Esa confesión selló nuestra alianza, un lazo invisible más fuerte que la sangre. Córdoba, la ciudad, también se transformó sutilmente.
El colectivo me nombró embajador del orgullo, y hablé en escuelas sobre tolerancia, viendo rostros jóvenes que asentían, no con piedad, sino con empatía. Pero no era utopía, aún oía susurros en los mercados, aún borraba trolls en redes. La curación era un proceso, no un destino. Un año después, en la Feria de Mayo, bailamos los tres, mi madre, Adrián y yo, en una caseta pública, con sevillanas que giraban como vientos de levante. Ella llevaba un mantón prestado, riendo cuando pisábamos los pies, y Adrián, con su gracia sevillana, la guiaba con maestría. Al final, exhaustos y sudados, nos sentamos con vasos de rebujito helado. Gracias por no rendiros conmigo, dijo ella, alzando su vaso. Brindamos al sol poniente, que teñía el cielo de rosa y naranja, como un lienzo de pasión contenida. Hoy, miro por la ventana de nuestro piso, el Guadalquivir fluyendo eterno, y me pregunto, ¿se acaba alguna vez el dolor de ser visto a medias? Quizás no. Pero en el reflejo del río, veo no un exiliado, sino un hombre entero, amado por quien elige quedarse. Y eso, en esta ciudad de mezquitas y catedrales, es el verdadero milagro. ¿Y tú, lector? ¿Dejarías que el miedo te robe un hijo, solo para ganar un silencio vacío?